Bueno, vamos a abrir las Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2. Que sea una realidad en nuestras vidas, lo que cantamos recién, ¿no? Que es una oración, lo que hicimos recién, y el Señor obra en nuestros corazones. Y a través de su palabra, bueno, es como una espada en nuestros corazones. Vamos a compartir hoy, los versículos del capítulo 2, versículo 4 al 10. Vamos a exponer, creo que hasta el 8 nada más, y después lo otro va a quedar para una segunda parte. Es bastante extenso, pero es precioso todo lo que vamos a ver hoy. Así que vamos a comenzar con un poco de introducción, vamos a ponernos otra vez en el contexto de lo que estamos viendo y vamos a avanzar sobre la palabra, ¿no? El apóstol Pedro, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 es un capítulo alentador, ¿no? El contexto de estas personas, cómo estaban viviendo, lo habían perdido todo, estaban bajo una fuerte persecución. Este primer capítulo es precioso, es de mucho aliento para estas personas, y ustedes van a notar algo en la epístola de Pedro, que la epístola de Pedro de comienzo a fin está atravesado por un tema, que es la elección. Es la elección de Dios, la elección de Dios para con Cristo, vamos a ver hoy, y con su pueblo. Y es algo precioso porque esto va a darle a ustedes, hermanos, y como lo está dando a mí a la hora de estudiar, certezas, verdades trascendentales que nos van a dar mucho aplomo en nuestra vida cristiana. Estas cosas son fundamentales para, si nos decimos cristianos, si hemos creído en el Señor, estas cosas le van a dar verdaderamente base, aplomo a nuestras vidas, ¿no? Él lo que está haciendo es desarrolla durante el primer capítulo el origen de la salvación de los creyentes. Esto se debe a la persona de Jesucristo. Esto proviene, como lo habíamos visto, del profundo amor que Dios tiene por los suyos. Él los amó, dice, en la eternidad pasada, antes de la creación. Antes de que existiera el tiempo, Dios amó a su pueblo. Y este es un don precioso, es una bondad que Dios da a pecadores. Dios no ama a perfectos, Dios no ama a santurrones, Dios ama a pecadores, como usted, como yo, como a los que le escribe Pedro. Como Pedro mismo, usted póngase a pensar, el mismo que negó 3 veces al Señor, el mismo hombre inconstante, tibio, que explotaba, que ese hombre fue transformado por el Señor y fue escogido por Dios. La epístola de Pedro viene como una palabra de mucho aliento a la vida de estos hermanos. Estos hermanos están en verdaderos aprietos. Creo que ninguno de nosotros hemos pasado este tipo de aprietos que ellos estaban viviendo, ¿no? Ellos la estaban pasando bastante mal. Están siendo puestos bajo presión por la fe. Ninguno de nosotros, muy pocos creo casos que puedo conocer, que hemos pasado presión, hemos pasado persecución por causa de la fe. Creo que los que estamos aquí, más que alguna burla, algún berrinche de algún familiar contra nosotros, más de eso no hemos pasado. Pero estos hermanos sí eran perseguidos por la fe, por lo que ellos creían, por haberse ellos identificado con el Salvador, haber sido salvos por Él. Ellos lo habían perdido todo, ya lo vimos todo en el capítulo 1, vimos la situación en la que ellos estaban. Ellos habían abandonado Jerusalén, ellos estaban esparcidos y lo habían perdido todo. Familias, tierra, casas, todo.
Todo lo habían perdido. La epístola llega como si fuera, ¿no?, la última Coca-Cola del desierto para estos hermanos. Esto es precioso todo lo que vemos ahí. Y no era solamente a este grupo, sino a este grupo de iglesias, ¿no?, este conjunto de verdades que Pedro les está enseñando. Son verdades trascendentales, hermanos. Esto trae no solo consuelo, trae alivio y trae esperanza a la vida de estos hermanos. Saberse amado por Dios, saberse no solo amado, sino escogido por Dios. Saber que han podido venir a la fe salvadora por la obra de Dios, no por su propia voluntad. Esto era precioso para ellos. Dios les estaba dando promesas incomparables. Él les estaba prometiendo una herencia en los cielos. Que Dios lo iba a guardar, dice, soy guardado por el poder de Dios, la mano poderosa de Dios guardándolos en su peregrinar hasta llegar a casa, hasta llegar a los cielos. Como les decía, hermano, estas son verdades trascendentales, estas son verdaderas certezas y son las cosas que nosotros necesitamos. Son las cosas que el cristiano necesita, certezas. Y estas provienen de la palabra de Dios. Hermano, estas cosas, cuando en nuestra vida son transformadas por estas certezas, nosotros vivimos a la luz de estas verdades, todo en nuestra vida cobra verdadero sentido. La vida deja de ser un sinsentido, ¿no? El ateísmo justamente es eso, es un sinsentido. El naturalismo plantea eso, una vida sin sentido. Vivís, morís y terminó todo. No hay trascendencia. Pero este tipo de verdades, esta certeza, le dan sentido a la vida, le dan sentido al dolor, cosa que ellos estaban experimentando, le dan sentido al sufrimiento. Estas cosas que suceden en los cristianos, que sucedieron, que suceden y que sucederán en los cristianos, con estas verdades cobran relevancia y cobran verdadero sentido. Y la esperanza de saber que un día Dios traerá todo a juicio. Que no, por más que un cristiano sufra injusticias en este mundo, Dios un día va a hacer justicia. Luego de pasar un poco por todas estas cosas, el apóstol les exhorta a una vida piadosa, en la parte final del capítulo 1, ¿no? Una vida piadosa, una vida santa como hijos de Dios. Es más, él les anima a ser fervientes en el amor los unos con los otros, servirse unos a otros, amarse, los hermanos. A crecer, esto ya es comenzando el capítulo 2, a crecer en el conocimiento del Salvador, deseando el alimento espiritual de la palabra de Dios. Fue lo que vimos, ¿no? Que él da el ejemplo de esa leche espiritual no adulterada. Y hoy vamos a ver, a partir del versículo 4 hasta el 10, un tema que, bueno, le puse como título: la elección de Cristo y la iglesia. Hoy vamos a hacer la primera parte, la semana que viene será un poco más una parte práctica, hoy es más, diríamos, más teológica el contenido. Es la elección de Cristo y la iglesia. La iglesia son los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos. Y bueno, espero que el Señor nos ayude. Vamos a orar, vamos a leer primero la porción y pedimos al Señor que nos ayude. Vamos a leer del versículo 4 al 10, lo vamos a leer todo, pero hoy vamos a desarrollar solamente hasta el 8. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser
la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos. Amado Señor, te pedimos tu bendición. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, como estuvimos estudiando hoy, Señor. Ayúdanos. No somos capaces por nosotros mismos, Señor. No tenemos habilidades, Señor, para estas cosas. Dependemos de ti, Señor. Apartado de ti nada podemos hacer. Pedimos tu bendición en esta mañana. Háblanos por tu palabra, Señor. Ayúdame a poder expresar estos pensamientos y el estudio de hoy. Dale oídos también a mis hermanos. Que podamos, Señor, juntos adorarte a través del estudio de tu palabra. Porque cuando venimos a tu palabra, Señor, tú nos estás hablando. Háblanos, Señor. Danos oídos espirituales, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el versículo 4 nos está diciendo: acercaos a él, piedra viva, ¿no? Ciertamente, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bueno, vamos a detenernos en la primera frase, ¿no? Acercándoos a él, piedra viva. Aquí tenemos un verbo que es un mandato, ¿no? Que es el acercarnos a Cristo. ¿Sabemos? Está hablando de una piedra viva, estamos utilizando una figura para que nosotros entendamos que está hablando de Jesús, ¿no? Pero la primera pregunta que le podemos hacer aquí al texto, para aquellos que desconocen el lenguaje bíblico, aquellos que desconocen la palabra de Dios, para aquellos que ignoran, ¿qué es acercarme a esta piedra viva? ¿Qué es acercarme a Cristo? ¿O cómo acercarme a Cristo? Y es una pregunta válida. Parece una pregunta un poco infantil, parece una pregunta un poco obvia entre los cristianos, pero bueno, vamos a ver que no es tan obvia, ¿no? Que realmente es una pregunta válida que debemos hacer. Dios estableció una manera de cómo los hombres se deben acercar a Él. Ya que hay, como dice la Escritura, hay un camino, hay una puerta y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cierto? Hermanos, la ignorancia nos puede conducir a grandes maldades, no solo a inmensas maldades. Y la falsa religión puede estar disfrazada de cristianismo. Es una gran maldad. Es ignorancia. La ignorancia acerca de cómo nos debemos de acercar a Dios nos puede llevar a cometer sacrilegios continuamente. Incluso a creer que estamos bien, que estamos haciendo algo bueno, que en realidad estamos haciendo bien. Pero lo único que está haciendo, aquel que no se acerca en los términos de Dios, lo único que está haciendo es afrentar y ofender la gloria de Dios. Los términos de cómo el hombre debe acercarse al Dios Trino, el cual la Biblia nos enseña que es santo, y no solo que es santo, sino que es santo, santo, santo. Los términos los ha puesto Dios en su palabra, en su revelación. Y en su Biblia usted lo tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo acercarse a Dios no lo determina un hombre? No lo puede determinar una denominación, no lo puede determinar un papa, un apóstol, un pseudo profeta, no lo puede determinar nadie. Lo determina Dios a través de su palabra. Y Él lo muestra, no solo lo podemos ver en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. Cómo el hombre se debe acercar a Dios siempre proviene de la revelación de Dios. Lo determina Dios
no el hombre y sus caprichos. El otro día escuché que una persona estaba en un debate en un canal que era acerca de religión y había un filósofo cristiano que él explicaba la insensatez de acercarse a Dios a través de reliquias y a través de imágenes pero una persona del panel le decía, pero eso es fe también. Dijo, no, eso no es fe. La fe verdadera viene revelada a través de la palabra de Dios. Dios mostró cómo hay que acercarse a Dios. Eso es sacrilegio. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Eso lo determina Dios. No lo determina el hombre ni sus caprichos. No lo determina ninguna iglesia cómo el hombre se debe acercar a Dios. Lo determina Dios a través de su santa palabra. Vamos a ver un claro ejemplo de cómo el hombre se puede acercar a Dios. Pedro, en el libro de Hechos, acuérdense esto, la elección está metido en la mente de Pedro y en todos sus escritos, hasta en su primer discurso está la elección de Dios metida y atraviesa como un hilo conductor todas sus epístolas y los relatos de Lucas en el libro de Hechos. Usted lo va a ver ahora. En el capítulo 2, él se dirige a la multitud, ¿no? Capítulo 2, versículo 36, ¿quieren? ¿Lo puede buscar? Y él comienza explicando a través de partes del Antiguo Testamento, de los Salmos, acerca de Cristo. Habla de Cristo y habla de su muerte y habla de su resurrección, que la muerte no lo podía, dice, suelta las cadenas de la muerte, y habla de la resurrección de Cristo. No me voy a detener mucho ahí. Pero él dice esta frase en el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro en el 38, en el versículo 38 les dice lo siguiente, Pedro les dijo, aquí está cómo el hombre se debe acercar a Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Acercarse a Jesús, hermanos, claramente es venir a Él por la fe. La fe sola. Venir por la fe en su persona. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el sustituto de los pecadores. Él es el que llevó nuestras maldades en el madero. Él es el que sufrió la ira de Dios. Él es el que murió y resucitó al tercer día. Y es el que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y es el mismo que vendrá otra vez como rey en compañía de sus ejércitos a juzgar a las naciones. El Salmo 34, ahí vamos a ver por el Antiguo Testamento, Salmo 34, versículo 5, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Qué precioso salmo. ¿Queremos saber cómo acercarnos a Dios? Aquí tenemos por las Escrituras la revelación de Dios, su palabra. Él pone los términos, no nosotros. No los hombres, no las denominaciones. Un versículo precioso, hermano, que fue para mí también de mucho aliento leerlo de vuelta. Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios. Acá tiene un paralelismo con el versículo 4, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los términos los pone Dios, no los ponen los hombres. Todo, Juan 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿todos recuerdan? De ningún modo lo echaré
fuera. Yo se lo leía en Biblia de las Américas. De ningún modo lo echaré fuera. Como vimos, obviamente nos acercamos a Dios por medio de la fe. Y sabemos que la fe, como nos dice las Escrituras, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sabemos que esa fe no nos es contada a nosotros como una obra salvífica. No, porque dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por gracia. La fe es instrumento. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, qué maravilla. Qué maravilla que nos podemos acercar a Dios por esta piedra viva. Por la piedra que desecharon los hombres, nos dice aquí el versículo 4. Desechada ciertamente por los hombres. Juan capítulo 1, versículo 9, nos explica bien esto. Si quiere lo puede buscar en su Biblia. Juan 1, versículo 9, son del 9 al 11. Un pasaje muy conocido, que seguramente lo empezamos a leer y lo va a recitar usted de memoria. Que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Desechada por los hombres. Desechada por los hombres. Obviamente que cuando habla de la piedra, ¿no? Está hablando de la persona de Jesucristo, esta piedra que desecharon los hombres. Pero dice que esta piedra es escogida y es preciosa para Dios. Estamos hablando, el tema de hoy es la elección de Cristo y su iglesia. Hermano, Jesucristo fue escogido en la eternidad pasada. Él fue escogido en el seno del consejo eterno, allí en la Trinidad, antes que existiese el tiempo, si se pudiera llamar tiempo. Nosotros lo podemos entender así, no lo podemos entender de otra manera. Pero antes de que exista lo que nosotros entendemos como tiempo y espacio, en la eternidad pasada, Dios escogió en el seno de la Trinidad al Hijo. Antes de la fundación del mundo, Él fue escogido para ser el Salvador de los hombres. Dios el Hijo fue escogido para esto. Y Él voluntariamente, hay una doctrina que se llama la subordinación de Cristo. Él voluntariamente se subordinó al Padre, no por ser inferior, porque nunca dejó de ser Dios. Su esencia nunca se perdió, pero Él se somete voluntariamente, amorosamente a su Padre para llevar a cabo la obra de salvación. Miren el corazón de Jesucristo. Aquel que decía, el celo de tu casa me consume. Él amaba. ¿Cuál era la comida y la bebida del Señor? Hacer la voluntad del Padre. Acabar la obra que Él le había encomendado. Y esa obra era salvar a pecadores. Era salvarlo a usted, era salvarme a mí. Y a salvar a los creyentes de todas las épocas. Le complació a Dios. Mire, la confesión de Westminster lo pone en estos términos, precioso lo que dice. Le complació a Dios en su eterno propósito el elegir y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y los hombres. El profeta, el sacerdote, el rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas, el juez del mundo, a quien le dio desde la eternidad un pueblo para que Él fuese la semilla de ese pueblo y para que en el tiempo Él lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Eso hizo el Señor con nosotros. Por eso Él es escogido y Él es precioso para Dios. Porque Él hizo la voluntad del Padre. Él es aquel en el que el Padre tiene complacencia. Dios se complace, se goza en su Hijo. Versículo 5, estamos en 1 Pedro, dice: vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted va a notar algo en esta porción que estamos por leer. Versículo 4 habla del Señor.
Versículo 5 habla de la iglesia, de los creyentes. Versículo 6 habla del Señor. Versículo 7 habla de los creyentes y de los reprobados también. Es increíble, pero es así. Es la elección de Cristo y de su iglesia. Aquí comienza él a mostrar un poco lo que nosotros llamamos y doctrinalmente se llama el sacerdocio de todos los creyentes. En el Antiguo Testamento el sacerdocio estaba reducido solamente a un grupo de personas que era la tribu de Leví, una de las tribus del pueblo de Israel, de los descendientes de Aarón. Ellos estaban encargados del servicio a Dios, de la adoración, los sacrificios, etc. Ahora los creyentes, usted y yo, somos como piedras vivas, dice. Él utiliza la misma figura que utilizó para Jesús. Y claramente acá, cuando nos habla de esto, está hablando de cómo nosotros ofrecemos el culto a Dios. Dice, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto es el culto de la vida cristiana. Ahora los creyentes son como piedras vivas. Los creyentes están siendo edificados por Dios. Aquí en Reina Valera nos dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados, pero en el original el énfasis está puesto en que Dios es el que está haciendo la obra. Dios está edificando a su pueblo. Él está trabajando en su edificio. Él está trabajando en su edificio, que es usted, que soy yo, que somos los cristianos. La Biblia nos enseña también, como leyó hoy nuestro hermano, que fue precioso lo que nos enseñó. Nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que somos el edificio espiritual de Dios en ese sentido. Sabemos que allí en Hechos 17, 24 al 28, no lo vamos a leer ahora, pero allí nos enseña acerca de esto, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él no necesita de esas cosas. Así que, porque Él dice que es el que da vida y aliento a todo ser viviente, Él no necesita de esas obras en las que se esfuerzan tanto los hombres. No hay ni un indicativo en la palabra, hermano, acerca de la adoración en un lugar especial. Así que, hermanos, no veneremos como muchos por ahí veneran, se van y se bautizan en el Jordán y cosas por el estilo. Hermanos, por Dios, la Biblia no nos enseña nada de eso. No hay lugares, no hay templo, no, hermanos. Nosotros venimos a un salón de reuniones, nada más, 4 paredes, nada más. No hay nada sagrado. Son 4 paredes. Es un salón, no es un templo. La verdadera casa espiritual son los creyentes. Es usted, su hermano, ese que tiene al lado. Imperfecto, sí, pero es templo de Dios. Y deben ser edificados como piedras vivas allí. Nosotros somos edificados como casa espiritual. Y la piedra fundacional de este edificio es Jesucristo. Dice también que, nos habla ahí en el versículo 5, edificados como casa espiritual, que fue lo que vimos, y sacerdocio santo. Significa que nosotros ofrecemos a Dios sacrificios espirituales agradables. Versículo 9, un poquito más adelante, ustedes pueden ver que también lo dice. Para vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Hebreos 13, versículo 15, dice de esta manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Filipenses 4, versículo 18. Este es precioso, este versículo. Hermano, usted, esto espero que le haga valorar la importancia del servirnos unos a otros. Mire cómo decía Pablo aquí en esto. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Las buenas obras de los hermanos. La necesidad que tiene el pueblo de Dios del mutuo servicio.
unos para con otros, eso sube delante de Dios como olor fragante, como un sacrificio, como una ofrenda. Así que, hermano, si te estás esforzando por servir a otros, eso es aceptable delante del Señor, es agradable delante del Señor. Hermano, si de alguna manera vos no estás haciendo nada por tus hermanos, tómalo como una exhortación al servicio. Como una exhortación no significa solamente los lugares visibles, sino el animarse unos a otros, el cubrir la necesidad del hermano, del velar por aquel que anda caído, aquel que está enredado en pecado, aquel que está en dificultades. Pablo estaba en dificultades, él lo había recibido, esa ofrenda para él fue de mucho aliento. Así que esas son las cosas que nosotros podemos ofrecer a Dios: alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, buenas obras para con nuestros hermanos. Eso sube adelante de Dios como algo agradable, pero nosotros no podemos ofrecer nada por nuestras culpas y no podemos ofrecer nada por nuestros pecados. Ese sacrificio se ofreció una vez y para siempre, y lo ofreció nuestro Señor Jesús. Él se ofreció, dice él, como sumo sacerdote y también como sacrificio. De esa manera dice que nos enseña las Escrituras que Él satisfizo la justicia de Dios. Ahora nosotros ofrecemos el servicio a Dios en gratitud, no por ser salvos, no para alcanzar la salvación, no trabajamos para ser salvos. Nosotros trabajamos como una manera de ser hijos agradecidos. Trabajamos en gratitud por esa misericordia que Dios nos tuvo, por esa misericordia a nuestro favor. De ninguna manera, hermano, nadie puede comprar o colaborar en la salvación con las obras que pueda hacer. Versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí lo que está haciendo el apóstol está apelando a las Escrituras. Él está citando Isaías 28, versículo 16. Y se lo voy a leer en la Biblia de las Américas, el mismo versículo en Isaías. Nos dice: aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Me encantó cómo lo pone en la Biblia de las Américas. El que crea en ella no será perturbado. Creo que, hermano, está la parte más hermosa si entendemos lo que nos dice la Escritura aquí. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Él es la roca de la salvación, hermanos. Muchas veces lo cantamos. Es la roca de nuestra salvación. Jesús es la roca probada. Hermano, Jesucristo es el único varón valiente, el verdaderamente valiente. Él es el que tomó para sí el sufrimiento. Él es el que tomó para sí el dolor. Él es el que sufrió la ira de Dios contra el pecado. Esa montaña de pecado cayó sobre sus espaldas. El furor de Dios fue sobre él. ¿Vos querés conocer a alguien con verdaderamente carácter? ¿Alguien que tiene verdaderamente carácter? Ese es Jesús. ¿Querés conocer a alguien que tiene verdaderamente temple? Mirá a Jesús. ¿Querés conocer a alguien que tiene verdadera paciencia? Ese es Jesús. Alguien lleno de ternura, alguien lleno de compasión, alguien con un amor desbordante. Miralo hoy por la fe. Miralo hoy por la fe agonizando en el madero, con sus brazos extendidos, recibiendo al pecador arrepentido. Que lo puedas ver por la fe hoy, hermano. Que lo puedas ver por la fe. Hermano, ese es Jesús. Y Pedro le está diciendo a estos hermanos: acérquense a Él. Acérquense a Él. Nuestro bendito Salvador. Oh, hermano, si Jesús no te puede conmover, nada te va a conmover.
Si Jesús no conmueve tu vida, difícilmente otra cosa lo haga. Los fariseos, cuando lo confrontaron a Jesús, le digo, decinos abiertamente quién sos. ¿De quién sos? ¿Sos el Cristo? Lo soy, le dijo el Señor. Y le costó. La muerte. Ya no había más nada que hacer para ellos. Vieron su gloria. Lo vieron moverse con el poder de Dios. Solamente Jesús hizo las obras. Nadie más puede hacer las obras que Él hizo. Sin embargo, con todo el testimonio posible de Dios encarnado, rechazaron. Es la piedra que rechazaron. La Biblia nos dice los edificadores. A lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Que puedas verlo por la fe hoy. Que puedas ver a Jesús recibiendo a los pecadores. La Biblia nos dice que el que cree en Él no será avergonzado. Oh, qué esperanza es esta. Aquí nos dice, versículo 6, el que creyere en Él no será avergonzado. Oh hermano, podés construir tu casa en esta roca. Podés construir tu casa y aunque vengan los ríos no la negarán. Podés construir tu vida en este bendito Señor. Podés construir. Mirá, si desperdiciaste tu vida, es momento de que te vuelvas a Él. Que te vuelvas de todo corazón a Él. Eres la roca firme. Hermano, imagínense la situación que estos hermanos estaban. Imagínense, lo perdieron todo. Lejos de su tierra. Esparcidos por el mundo donde ellos no conocían. Muchos de ellos tenían que estar como esclavos. Al servicio de otros. Qué esperanza, hermano, tenemos en las dificultades. Qué esperanza. Estas verdades trascendentales son las que le dan verdadero sentido a la vida, hermano. Todos atravesamos momentos de dolor en la vida y los atravesaremos, seguro, sin lugar a duda. Pero esto, el de entender quién es Jesús, entender la elección de Cristo, entender la elección, nuestra propia elección, hace que nuestra vida y todo lo que nos suceda cobre relevancia. El dolor tiene un verdadero sentido. Hermano, la muerte no es la última estadía del hombre. La muerte es la puerta que se abre para encontrarte cara a cara con el Salvador. ¿Tenés esa esperanza? ¿Tenés esa seguridad? La piedra escogida, la piedra preciosa, Jesucristo. Versículo 7 dice, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo seguimos en el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Acá él utiliza el contraste, ¿no? De lo que significa Jesús para los creyentes. Primero, Jesús como esa roca, esa piedra preciosa y escogida de Dios. Ahora Él lo lleva al plano de los cristianos. ¿Qué es lo que significa Jesús para los cristianos? ¿No? Lo que significa Jesús para el creyente y lo que significa Jesús para el que es reprobado, para el incrédulo. Hermanos, sin lugar a dudas, los creyentes aman a Cristo. Vaya al capítulo 1, versículo 8, un poquito más atrás. ¿Se acuerdan? Esto lo expusimos ya. Aquí dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sin duda, los creyentes aman a Jesús. Sin duda, los cristianos le aman aunque no le vieron. Los cristianos no necesitan apoyos o bastones para la fe. Ellos aman a Jesús. Su corazón ha sido mudado. Una de las discusiones que tenía Martín Lutero con el que era su líder espiritual era una discusión que usted la puede ver en la película, que dice que Martín decía que no, que las imágenes y que todas esas figuras eran un tropiezo para la fe. Esto es un bastón.
en el que el débil en la fe se puede apoyar y él seguirá discutiendo. No, el cristiano no necesita eso. Es por la sola fe. No necesita de esas cosas. El cristiano ama sin haberlo visto. Ama a Jesús sin haberlo visto. Lo ama. Esta es la experiencia cristiana, hermano. Ellos aman a Cristo sin verle. Él es la perla de gran precio. Es por la que dicen, vale la pena dejar todo por Él. Le aman, ¿de qué manera? Lo habíamos visto, de una manera práctica. Le aman obedeciendo sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda. ¿De qué otra manera ama a Cristo? ¿De qué otra manera se puede ver que esa persona ama a Cristo? Amando a sus hermanos. Amando a sus hermanos. Sirviéndose unos a otros. Otra de las maneras, automáticamente el que ha sido transformado y ha conocido a Cristo y ha sido regenerado, comparte las buenas nuevas. Él se jacta de su Señor. Él está orgulloso de su Señor. Siempre recuerdo esa frase cuando decía, creo que era Martín Lutero, que era Calvino, que dice, aún los perros ladran cuando son atacados sus amos. ¿Cómo nosotros no vamos a defender la causa de Cristo? ¿Cómo no vamos a defender la gloria de Dios? Oh, mi hermano, esto es algo que tiene que salir naturalmente de nosotros. Se sirven unos a otros, comparten las buenas nuevas. Para los creyentes Jesucristo es precioso. Pero para los que le rechazan, hermanos, para los que no creen, Él es un tropiezo, es una roca que hace caer. Yo tengo uno de mis pasajes favoritos en la palabra, ¿no? Que es 1 Corintios 16, versículo 22. Muchas veces se lo he compartido. Y lo uso muchas veces como termómetro para mi propia vida. Dice así, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. En algunas traducciones dice Maranatha. Hermano, es la característica. Si le servimos porque le amamos, si hacemos algo es porque le amamos, si hacemos cualquier cosa por el Señor, tiene que ser el motor, que le amemos. Oh, hermano, la misma piedra que es escondite para el cristiano, la misma piedra que es refugio para aquellos que creen en Él y que es sostén para ellos que creen, para otros esa piedra es la piedra del juicio de Dios. Es la roca que hace caer. Es la piedra que despedaza. El mismo Señor lo dijo Mateo 21, versículo 44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. En algunas traducciones dice, se desmenuzará. No hay lugares para tibiezas con el Señor. Hermano, esto puede producir mucha incomodidad. Mucha incomodidad. Yo sé que hay algunos pasajes que son incómodos. Versículo 8, ¿qué dice? Al final del versículo 8 dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, esto es una de esas frases incómodas, que naturalmente no se suelen predicar, no se suelen enseñar, se suelen obviar. ¿Cómo que fueron destinados a eso? Mire, hermano, ya habíamos visto que los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, ¿qué recibe? Misericordia. Recibe gracia. Recibe misericordia. No injusticia. Recibe misericordia. Y la misericordia de Dios se la da libremente. Dios la da libremente. Según su beneplácito. Él no está forzado a dar misericordia. Un juez puede hacer misericordia si quiere. Lo que no puede es hacer injusticia. Pero puede otorgar un indulto, puede hacerlo. Pero no puede hacer injusticia. Dios no hace injusticia. A los pecadores, a algunos pecadores,
le da misericordia, y el que paga la deuda de ellos es Jesús. Los otros que reciben justicia. Ninguno de los dos recibe injusticia. Ninguno recibe injusticia. Dios da esta misericordia libremente a quien Él quiere. Y ahí ya no nos podemos meter. Creo que el pasaje clave para entender esto es Romanos 9, versículo 21. 21 al 24, se lo leo rápido. Dice, hace una pregunta Pablo y dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro que ha de hacer de la misma masa un vaso para un uso honorable y otro para un uso ordinario? ¿Por qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Le dije que hoy iba a ser muchos términos que son de teología, pero son verdades trascendentales para los cristianos, hermano. Son verdades trascendentales. La lección, como les decía, atraviesa la epístola de punta a punta. Pedro está empapado del Antiguo Testamento, vimos un montón de pasajes de allí del Antiguo Testamento, y de las palabras de Jesús. Jesucristo fue elegido para ser el Salvador de la iglesia, para ser el Salvador de su pueblo, de usted, de mí y de todos cuantos Él llame. Acérquese confiadamente al trono de gracia, hermano. Acérquese confiadamente al trono de gracia. Si de alguna manera usted todavía está en oposición a Cristo, si de alguna manera usted nota hoy por las Escrituras que usted está en oposición a Él, que todavía no abandonó su vida de pecado, hoy es una advertencia. Es una advertencia. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, como nos dice su palabra. Que Él sea la piedra escogida y preciosa para usted. Que Él sea precioso para usted. Y que no sea esa piedra de tropiezo. Pensamos en esto, hermanos, y dejamos la segunda parte para la semana que viene, que es una parte un poco más práctica. Terminamos orando, ¿qué les parece? Amado Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la piedra escogida y preciosa. Gracias porque de alguna manera, Señor, extraordinaria, milagrosa, pudimos comenzar a amarte, Señor, sin haberte visto. Tú te comunicaste a nuestras vidas, Señor, dándonos vida, resucitándonos, Señor, de la muerte en la que estábamos. Y nos mostraste a tu Hijo. Y nos salvaste por gracia. Y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Podemos confiar en ti. Podemos confiar en tu persona. Tú eres nuestro escondite, tú eres la roca donde podemos escondernos, donde podemos, nuestro refugio. Que no hallemos tropiezo en ti, Dios mío. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos. Y que juntos, Señor, como piedras vivas, podamos edificarnos unos a otros, animándonos, exhortándonos, sirviéndonos fervientemente, con ese amor entrañable, Señor, que sale desde nuestras entrañas, un amor sobrenatural, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Y ayúdanos, Señor, porque en estas cosas siempre fallamos. Y pecamos tantas veces, Señor. Ayúdanos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Ayuda a mis hermanos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Alabamos tu precioso nombre. Tú eres el valiente. Tú eres el que tiene el temple. Tú eres el amoroso. Tú eres el benigno.
Tú eres el que recibe a los pecadores. Gracias, Señor. Te alabamos tu precioso y santo nombre. Y te encomendamos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de nuestros hermanos, del resto de la iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo, Dios mío, te lo rogamos. En tu nombre, Jesús.